Bueno, entonces hoy estamos 6 de abril ya. Em, Hoy es la primera clase que tenemos después de Semana Santa, así que hoy estamos en la semana 10, ¿verdad? Este, Importante entonces recordar que esta semana tenemos varias actividades, ¿verdad? Tenemos la tutoría de repaso y tenemos también la evaluación 3. La tutoría de repaso la vamos a hacer este miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 8 y media, 7 a 9, digamos. Y la evaluación va a ser este viernes 10 de abril, de 5 de la tarde a 7 de la noche, para que estén listos, ¿verdad? Van a entrar los temas 5 y 6, van a entrar los temas de circuitos de corriente alterna y ondas electromagnéticas. El tema que vamos a estudiar hoy, que es el de la naturaleza, la luz y leyes de la óptica geométrica, eso no va a entrar en esta evaluación, va a entrar en la siguiente. Entonces, este miércoles nos reunimos para hacer un repaso, evaluar dudas, ¿verdad? Evacuar dudas, este, y aprovechar para hacer un último estudio antes de la evaluación este viernes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Todo bien, excelente, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la materia de esta semana. Ya nos toca ver el tema de óptica, ¿verdad? Entonces ya como que hicimos como que hicimos un cierre, ¿verdad? De los temas de electromagnetismo que hemos estado estudiando desde inicio de semestre, ¿verdad? Y ahora nos pasamos del tema de electromagnetismo al tema de óptica, al estudio de la luz. Podríamos decir que el tema de ondas electromagnéticas fue como la transición, ¿verdad? De una cosa a la otra. En realidad, el capítulo de esta semana yo considero que es bastante sencillo. No, no es mucha la materia, digamos, en el sentido de que no es materia muy variada. Básicamente son dos grandes secciones, que es la ley de reflexión y la ley de refracción, que vamos a estudiar en esta semana. Bueno, entonces el capítulo 34 habla acerca de la naturaleza de la luz y leyes de la óptica geométrica. La semana pasada hemos visto, ¿verdad? Bueno, la semana antepasada hemos visto que Maxwell en el siglo XIX demostró que la luz es simplemente una manifestación de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que los campos eléctricos y los campos magnéticos se pueden propagar por el espacio de manera indefinida, siempre y cuando ambos campos estén oscilando. Y el resultado de eso es lo que nosotros reconocemos como la luz. Ahora bien, históricamente, el estudio de la luz, ¿verdad? Empezó mucho antes de que Maxwell formulara sus ecuaciones de las ondas electromagnéticas, ¿verdad? En un principio, por ejemplo, personajes como Isaac Newton postularon, sin ninguna razón experimental, nada más asumieron que la luz se podía comportar como una partícula, ¿verdad? En el sentido de que la luz se podía describir como una partícula que rebotaba cuando se refleja sobre una superficie como un espejo, ¿verdad? Y a partir de esa concepción de la luz es posible deducir algunos principios importantes sobre el comportamiento de la luz cuando la luz se refleja, ¿verdad? También se pueden hacer deducciones sobre el comportamiento de la luz cuando la luz se refracta, que vamos a ver qué es cada una de esas dos cosas. Em, Al principio, bueno, aquí hay una parte, una nota histórica, ¿verdad? Cómo es que los científicos eh, llegaron a la idea, ¿verdad? De que la luz viaja a una velocidad que no es infinita. Particularmente, es interesante el experimento que hizo este señor francés que se llama Armand Fizeau. Fizeau utilizó un espejo y utilizó una rueda giratoria como un engrane, con el cual hizo una aproximación bastante aceptable realmente del valor de la velocidad de la luz.
Ya desde el siglo XIX se conocía más o menos, ¿verdad? Experimentalmente el valor de la velocidad de la luz, pero finalmente cuando llegó Maxwell con sus ecuaciones de electromagnetismo fue cuando se llegó a conocer con mayor precisión este valor, ¿verdad? Estas secciones, pues ustedes las pueden leer, ¿verdad? Eso es por cultura general, pero no vamos a profundizar mucho en esta parte. Entonces, em, vamos a ver, digamos, cuáles son algunas suposiciones, ¿verdad?, que se hacen cuando nosotros analizamos o estudiamos el comportamiento de la luz en óptica geométrica. Óptica geométrica es el estudio de cómo se comporta la luz, ¿verdad?, cuando la luz atraviesa superficies o se refleja en superficies que tienen determinadas formas geométricas, ¿verdad? Y uno puede hacer, digamos, varios escenarios. El primer escenario que vamos a ver es lo que sucede cuando la luz interacciona con objetos que son más grandes, que son considerablemente más grandes que la longitud de onda de la luz. Que eso, por ejemplo, es lo que sucede en la mayoría de los casos cotidianos. Por ejemplo, la física que estudia el comportamiento de las lentes, que usa la gente que tiene problemas de vista, ¿verdad? Eso se puede entender perfectamente partiendo de la suposición de que la longitud de onda de la luz es muy pequeña comparada con el tamaño de la lente, ¿verdad? En otras aplicaciones que son más específicas, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos estudiar el comportamiento de la luz cuando interacciona con sistemas que son microscópicos, cuando interacciona, por ejemplo, con moléculas o cristales, ¿verdad? Muy pequeños. Ahí es donde hace falta, digamos, considerar lo que sucede cuando los objetos son de un tamaño considerable o son de un tamaño, digamos, comparables o inclusive menores a la longitud de la onda de la luz, ¿verdad? Cuando yo supongo que la longitud de onda es bastante pequeñita comparada con los objetos, yo me puedo imaginar que cuando la luz atraviesa una abertura como esta, o sea, cuando atraviesa un hueco, ¿verdad? Vemos que la onda se propaga, en este caso se propaga de izquierda a derecha. Estas líneas que se ven aquí en color café corresponden con los frentes de onda. Podemos pensar que los frentes de onda corresponden con la parte donde la onda alcanza el punto máximo, ¿verdad? O a donde alcanza el punto mínimo. Es lo mismo, da igual. Y podríamos suponer entonces que la distancia que hay entre cada uno de estos frentes de onda es la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, si el hueco es muy grande comparada con la longitud de onda, entonces podemos suponer que cuando la onda atraviesa ese hueco, no se van a alterar, digamos, considerablemente las propiedades de la onda, ¿verdad? Por ejemplo, se va a mantener la misma longitud de onda y además se va a mantener la misma dirección de propagación. Es decir, cuando la luz atraviesa un hueco que es muy grande, la luz no cambia de color, por ejemplo, o no cambia de frecuencia. Esa idea, digamos que es bastante evidente. Ustedes ven que la luz pasa atrás de una puerta, atrás de una ventana, la luz no va a cambiar de color solo por eso, ¿verdad? Pero en otros casos, cuando este hueco es pequeñito, ¿verdad? Cuando decimos que es pequeño, queremos decir que es pequeño en comparación con la longitud de onda de la luz. Ahí sí pueden ocurrir este, ciertos cambios, ¿verdad? Un cambio que suele ocurrir es que cuando la luz pasa a través de un hueco como este, cambia la dirección de la luz. Entonces, en vez de propagarse horizontalmente de izquierda a derecha, de repente la luz se empieza a comportar como una luz que se origina en una posición puntual. O sea, como si este hueco fuera un punto y después a partir de ese punto se van originando las ondas que van creciendo en forma esférica hacia afuera, ¿verdad? Y más aún si el hueco es inclusive más pequeño que la longitud de onda. Este comportamiento, ¿verdad? En el que la luz se propaga en diferentes direcciones, se puede explicar solamente si partimos del hecho de que la luz es una onda, ¿verdad? Este comportamiento evidentemente no tendría ningún sentido si yo asumiera que la luz es una partícula, porque las partículas no se dispersan así, ¿verdad? O vamos a decirlo de otra manera, no se difractan. Históricamente, ¿verdad? Lo primero que se estudió por razones tecnológicas, obviamente, ¿verdad? Es lo que sucede cuando la luz viaja a través de huecos grandes, ¿verdad? Y si yo considero ese caso, resulta ser que
da igual, digamos, da igual si yo considero que la luz es una onda o una partícula. Pero cuando yo quiero estudiar lo que le pasa a la luz cuando viaja a través de aberturas muy pequeñas, ¿verdad? Ahí sí es necesario hacer la distinción y considerar a la luz como una onda y no tanto como una partícula. En las últimas semanas de clases, cuando veamos el tema de física cuántica, vamos a ver que, de hecho, hay situaciones donde es preferible considerar que la luz es una onda y en otras situaciones es preferible considerar que la luz es una partícula, dependiendo del experimento en cuestión, ¿verdad? Los físicos hoy en día dicen que la luz es tanto una onda como una partícula. Dependiendo del experimento, la luz se puede comportar como una o como la otra. Y a ese comportamiento particular de la luz se le conoce como la dualidad onda-partícula, que a veces es una onda y a veces es una partícula, pero realmente eso es las dos cosas. Por eso es una dualidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero que se estudia es el comportamiento de la luz cuando se refleja, ¿verdad? Cuando la luz se refleja, la luz incide sobre una superficie plana, ¿verdad? Se supone que es perfectamente plana y la luz sufre una colisión, como sucede, por ejemplo, cuando ustedes juegan billar y la bolita colisiona con el borde de la mesa, entonces rebota, ¿verdad? Obviamente, aquí la suposición de que la superficie sea plana es relativo. En la vida real no existen superficies perfectamente planas, porque cualquier superficie, por más pulida que esté, ¿verdad? Tiene que estar conformada por átomos y moléculas y por lo tanto no puede ser perfectamente plana. Cuando la superficie no es perfectamente plana, como en el caso B que se ve aquí, lo que sucede es que la luz, cuando incide sobre la superficie, rebota, pero rebota en direcciones arbitrarias y diferentes, ¿verdad? No rebota de una manera coherente, porque la luz se dispersa en diferentes direcciones. Cuando eso sucede, la superficie no genera una imagen de reflejo, ¿verdad? La imagen de reflejo solamente se puede originar cuando la luz se refleja de una manera coherente, o sea, cuando todos los rayos de luz se reflejan en la misma dirección, como en el caso A. La ley de reflexión es bastante sencilla, es bastante sencilla. Vean, lo que dice es que cuando la luz incide sobre una superficie reflectiva, ¿verdad? Como un espejo, la luz incide con un ángulo de incidencia, que llamamos el ángulo cita 1. Una cosa muy importante es que el ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal y no con respecto a la superficie, ¿verdad? Es decir, yo no puedo tomar este ángulo como el ángulo de incidencia, porque no es lo correcto. Lo correcto es tomar el ángulo de incidencia con respecto a la normal. La línea normal es una línea imaginaria, o sea, que no existe, o sea, que es, ¿verdad? Imaginaria, que dibujamos perpendicular a la superficie del espejo, ¿verdad? De manera tal que si el rayo de luz incide perpendicular al espejo, en ese caso el ángulo de incidencia va a ser 0 grados, ¿verdad? Y conforme el rayo se va apartando de la normal, el ángulo de incidencia va creciendo. El ángulo de incidencia solamente puede llegar a ser mayor a 0 y menor a 90 grados, ¿verdad? No tendría ningún sentido imaginarse un ángulo de incidencia mayor a 90 grados, eso no puede pasar. Y cuando el rayo se refleja, entonces sale con un ángulo de reflexión, que también se mide con respecto a la normal. Y lo que dice la ley de reflexión es simplemente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es eso es todo. O sea, el mismo ángulo con el que incide es el ángulo con el que se refleja. No quiere decir eso, obviamente, que la luz se va a devolver por el camino por donde vino, porque no es así, ¿verdad? El único caso en que eso puede ocurrir es cuando el rayo de luz golpea perpendicular a la superficie. Pero el hecho de que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión sean iguales
se puede entender si asumimos conceptualmente que la luz es una partícula puntual que golpea el espejo y cuando golpea el espejo rebota como si hubiera sufrido una colisión elástica. Es decir, es lo que pasaría cuando una esfera golpea el borde de la mesa de billar y la colisión conserva la energía cinética. En ese caso también sucede la ley de reflexión, sucede que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión. Es una suposición que hacemos, ¿verdad? Que el rayo de luz no pierde energía cuando golpea la superficie del espejo. Y ya, o sea, eso es lo que dice la ley de reflexión, ¿verdad? Es bastante sencillo. Uno puede, digamos, analizar problemas geométricos complicados o no tan complicados, ¿verdad? Pero en el fondo, este, la idea, digamos, importante es la ley de reflexión. Hagamos un ejemplo. Entonces, vamos a buscar un problema de libro para hacer. Mm, vamos a ver cuál hacemos. Hagamos este, el problema 7. Tal vez me da chance de hacerlo aquí mismo. Dice, los dos espejos que se ilustran en la figura, ve que son dos espejos perpendiculares, ¿verdad? Forman un ángulo recto. El rayo de luz en el plano vertical, indicado por las rectas punteadas, incide en el espejo uno, como se muestra. Pregunta A. Determine la distancia que el rayo reflejado recorre antes de incidir en el espejo 2. Pregunta B. ¿En qué dirección se mueve el rayo de luz después de ser reflejado en el espejo 2? Este problema ustedes perfectamente lo podrían hacer lo podrían analizar haciendo un dibujo en dos dimensiones. Y digamos, por ejemplo, que yo veo los espejos en perspectiva, ¿verdad? Digamos que estas líneas celestes representan los bordes del espejo. Sí, ¿verdad? Este sería el espejo 1, este sería el espejo 2. Y el rayo de luz golpea el espejo 1 en esta posición, ¿verdad? La pregunta me dice que cuando el rayo de luz golpea el espejo 1, lo hace formando un ángulo de incidencia de 40 grados, ¿ok? Muy bien, eso quiere decir que cuando el rayo de luz se refleje, ¿verdad? Va a viajar en esta dirección y va a golpear el espejo 2 por aquí. Cuando el rayo de luz se refleja, también va a formar entonces un ángulo de incidencia de 40 grados. Y además me dice la pregunta que esta sección horizontal del espejo mide 1,25 metros, ¿verdad? Entonces la pregunta A lo que dice es ¿cuánta distancia recorre el rayo de luz antes de incidir en el espejo 2? Es un problema geométrico, ¿verdad? Yo tengo un triángulo rectángulo. Yo sé que la hipotenusa mide, no, mentira, yo sé que, que el cateto horizontal mide 1,25 metros. Y la hipotenusa es la distancia que yo quiero calcular, es la distancia que recorre el rayo de luz. Y yo sé que hay un ángulo de 40 grados, ¿verdad? El ángulo de 40 grados se mide con respecto, o sea, se mide con respecto a la línea vertical. El ángulo de 40 grados mide el ángulo que se forma entre la línea vertical y el rayo de luz. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, cita, mide 40 grados, ¿verdad? Y ya, o sea, con esto, con un poco de trigonometría, yo puedo determinar el valor de la distancia. Em, vean que
el cateto de 1,25 metros es opuesto al ángulo zeta, ¿verdad? Eso quiere decir que yo para calcular la distancia podría utilizar el seno, porque tengo el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, multiplicar d por el seno de zeta es igual a 1,25 metros. Ay, perdón. Por lo tanto, d es igual a 1,25 metros dividido entre el seno de zeta. ¿Cuánto da d? Entonces, d sería 1,25 metros divididos entre el seno de 40, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Entonces, 1,25 entre el seno de 40 me queda que es aproximadamente igual a 1,95 metros. Esa sería la distancia que recorre el rayo de luz mientras pasa del espejo uno al espejo 2, ¿verdad? De hecho, vean que para esto casi que ni siquiera usé la ley de reflexión, lo único que hice fue analizarlo geométricamente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, muy bien. Ahora, la pregunta B dice, ¿en qué dirección se mueve el rayo de luz después de ser reflejado del espejo 2? Ven que cuando el rayo de luz golpea el espejo 2, ¿verdad? Entonces también va a cumplir nuevamente con la ley de reflexión, nada más que ahora medida con respecto al espejo 2. Para el espejo 2, yo también trazo una línea normal, que en este caso la línea normal del espejo 2 tendría que ser horizontal, ¿verdad? Y sale un rayo de luz hacia esta dirección, más o menos, ¿verdad? Algo así. Nada más ven que ahora el ángulo de incidencia ya no sería 40 grados, ¿verdad? Ahora habría que medir nuevamente el ángulo que forma el rayo de luz con la línea normal del espejo 2. Pero eso es sencillo, realmente es bastante sencillo. Lo que tengo que hacer es completar ángulos internos de un triángulo. Eh, si este ángulo medía 40, ¿verdad? Entonces el ángulo verde tiene que medir 50 grados para que la suma de 40 más 50 me dé 90. Por lo tanto, lo que eso quiere decir es que el rayo forma un ángulo de incidencia de 50 grados con la horizontal y por lo tanto, aplicando la ley de reflexión, ¿verdad? Debería salir con un ángulo de 50 grados sobre la línea horizontal. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? El rayo sale del espejo 2 formando un ángulo de 50 grados con respecto a la línea horizontal. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Estamos entonces. Ok, vamos ahora con la ley de refracción o el principio de refracción. Em, ¿Qué es exactamente la refracción? Bueno, aquí hacen una introducción un poco suave, digamos, entre el concepto de reflexión y el concepto de refracción. La refracción es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen un vaso con agua, como este, ¿verdad? Y ustedes meten dentro del agua un lápiz. Cuando eso pasa, ¿verdad? Ustedes posiblemente se han dado cuenta que la imagen del espejo se distorsiona un poco. Incluso pareciera que la imagen del lápiz se distorsiona un poco. Incluso pareciera que el lápiz se parte, ¿verdad? O se rompe. Pero no sucede realmente nada de eso. Es simplemente que la trayectoria del rayo de luz cambia cuando la luz viaja de un medio a otro medio. O sea, viaja de una sustancia hacia otra sustancia. Entonces, para comenzar a entender este tema,
vamos a definir una cantidad que se llama el índice de refracción de la luz, que se representa con la letra n. El índice de refracción de la luz se calcula dividiendo el valor de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en una sustancia, en un medio, ¿verdad? Ahora, nosotros vimos de la semana pasada que cuando la luz viaja a través del vacío, ¿verdad? Viaja con una velocidad c, ¿verdad? Este es uno de los pocos casos en que la velocidad no se representa con la letra v, sino con la letra c. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Pero digamos, por decir algo, digamos que la luz en un momento tiene que viajar a través del agua o a través de una sustancia densa, como el agua, ¿no? Digamos, ¿verdad? Entonces, el agua como es un líquido, está compuesta por varias moléculas, ¿verdad? Las moléculas no tienen que estar ordenadas de manera regular, ¿verdad? Podrían estar acomodadas de manera aleatoria. De hecho, en el caso de un gas, suele ser así, ¿verdad? En el caso de un sólido, las moléculas sí ocupan un espacio organizado dentro de la estructura, pero en un líquido, pues puede ser organizado o no organizado, realmente no es importante. Entonces, digamos que la luz, un rayo de luz, golpea una gota de agua, ¿verdad? Y cuando el rayo de luz golpea una gota de agua, el rayo de luz de repente se desvía, ¿verdad? Cuando golpea las moléculas cambia de dirección. Entonces se va por acá, se va por acá, se va por acá, se va por acá, se va por acá y sale eventualmente a la molécula, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí, ¿verdad? Es que la luz tuvo que recorrer una distancia más grande dentro de la gota de agua para salir de la gota de agua, de la que hubiera recorrido si no hubiera habido una gota de agua. Entonces, con lo que quiero llegar con esto es que la luz, de manera fundamental, siempre viaja a la misma velocidad, o sea, siempre viaja a la velocidad de luz en el vacío, siempre viaja a una velocidad c de 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Pero el problema es que cuando la luz viaja a través de una molécula de agua, por ejemplo, sufre varias colisiones, ¿verdad? Y entonces le lleva más tiempo recorrer la misma distancia que hubiera recorrido en el vacío. Por lo tanto, la velocidad efectiva de la luz va a ser menor en el agua, o en general va a ser menor en cualquier sustancia distinta al vacío. Más o menos, a grandes rasgos, podríamos decir que entre más densa sea la sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, si pasamos de gas a líquido, de líquido a sólido, ¿verdad? Más tiempo le va a tomar a la luz recorrer en la sustancia y por lo tanto menor va a ser la velocidad de luz efectiva en esa sustancia. Entonces, aquí V representa la velocidad de la luz que tiene particularmente en esa sustancia. Siempre sucede que la velocidad de la luz en una sustancia es menor a la que tendría en el vacío. Por lo tanto, si ustedes han leído ya acerca de la teoría de la relatividad, tal vez hayan escuchado que la velocidad de la luz es siempre la misma, ¿verdad? Pero eso solamente es cierto en el vacío. Cuando la luz viaja a través de otras sustancias, la velocidad de la luz cambia y disminuye, ¿verdad? Otra idea muy importante de la teoría de la relatividad es que hemos escuchado que ningún objeto puede viajar más rápido que la luz, pero lo correcto sería decir que ningún objeto puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Sin embargo, los objetos sí pueden viajar más rápido que la luz en otra sustancia. Por ejemplo, han habido experimentos donde se ha logrado hacer que electrones o moléculas viajen más rápido que la luz en el agua, ¿verdad? Eso sí puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que viajen más rápido que la luz en el vacío. Eso es imposible, según la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, el índice de refracción entonces es siempre una cantidad que es mayor o igual que uno. Nunca es menor que uno. Y además
es una cantidad que no tiene unidades de medir, es una cantidad adimensional. El único caso en que n es igual a uno, ¿verdad? Es cuando es exactamente igual a uno, es porque la velocidad de la luz en la sustancia es igual que la velocidad de la luz en el vacío, que en realidad eso nunca ocurre, realmente, pero se aproxima. Por ejemplo, el índice de refracción del aire es casi igual a uno, es un poquitito mayor, porque la luz cuando viaja a través del aire, viaja a una velocidad que es casi la velocidad de luz en el vacío. Es un poco menor, se aproxima bastante, pero es menor que en el vacío. Si yo observo, por ejemplo, esa tabla que aparece aquí, ¿verdad? De diferentes índices de refracción, yo podría utilizar esto para calcular teóricamente cuál es la velocidad de luz en diferentes sustancias. Por ejemplo, aquí aparece que el índice de refracción de la luz en el agua, el N del agua, es 1,333. Es un número bastante redondo, si ustedes lo piensan. Si el índice de refracción de la luz es 1,333, entonces, ¿cuál es la velocidad de luz en el agua? Muy simple. Yo lo que digo es que el índice de refracción es igual a C dividido entre la velocidad de luz en el agua, que voy a llamarlo VH2O. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el agua, VH2O, es igual a C dividido entre el índice de refracción del agua. O sea, es igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo, dividido entre 1,333. Voy a cambiar de color. Y eso es aproximadamente igual a ¿cuánto? 2,25 por 10 a la 8 metros entre segundo. Lo cual confirma, ¿verdad? Que la velocidad de la luz en el agua es menor que la que tiene en el vacío. ¿De acuerdo? ¿Está aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿de qué me sirve conocer el índice de refracción? Bueno, resulta ser, ¿verdad? Que cuando la luz viaja a través de diferentes sustancias, tiene una velocidad de luz que es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría hacer un experimento donde la luz incide sobre un cristal, ¿verdad? Cuando la luz viaja a través del aire, su velocidad es casi la misma que la que tiene en el vacío. Cuando la luz viaja dentro del cristal, la velocidad disminuye, ¿verdad? Ahora, hay un principio fundamental en la física, o sea, que casi que podríamos decir que es un teorema. Es un postulado, realmente, es un postulado. Se llama el principio de mínima acción. Lo que dice el principio de mínima acción es lo siguiente. Digamos que la luz sale de un punto que voy a llamar el punto A, y la luz tiene que viajar a un punto que se llama el punto B, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, si la luz tiene que viajar desde A hasta B, ¿por cuál camino tiene que viajar la luz? ¿Verdad? Y lo que dice el principio de mínima acción es que la luz va a viajar siempre por el camino donde le tome menos tiempo llegar desde A hasta B. Eso es lo que dice el principio de mínima acción. Viaja por el camino donde le toma menos tiempo pasar desde A hasta B. Muchas veces el camino que toma menos tiempo es precisamente la línea recta, ¿verdad? Tiene sentido, digamos. Casi que hasta que podríamos decir que es obvio, que debería ser la línea recta. Pero hay veces en que no es para nada obvio, ¿verdad? ¿Por qué no? Digamos que el punto A y el punto B se encuentran en diferentes sustancias. El punto A se encuentra en un lugar donde la velocidad de la luz es v1 y el punto B se encuentra en un lugar donde la velocidad de la luz es v2.
Entonces, si la velocidad uno y la velocidad 2 son diferentes, puede ser, curiosamente, que el camino que toma menos tiempo no sea una línea recta, sino que es una línea que se curva, algo así, dijémoslo así, algo así, ¿verdad? Puede ocurrir algo así. La idea no es para nada intuitiva, pero yo podría, por ejemplo, darles mencionar un caso donde esto se cumple en la vida real. Ustedes saben, por ejemplo, que la aplicación Waze que usamos para manejar, ¿verdad? Nos dice cómo llegar de un punto A a un punto B, ¿verdad? Y generalmente Waze calcula la ruta que toma menos tiempo al conductor para llegar al punto A al punto B. El camino que toma menos tiempo para llegar del punto A al punto B no es siempre una línea recta. De hecho, a veces la ruta puede tomar varios desvíos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que ustedes quisieran ir de Heredia a Cartago, digamos, ¿verdad? Puede ser que el camino más corto para para llegar de Heredia a Cartago pase por el centro de San José. Pero el problema es que en el centro de San José hay mucha presa, ¿verdad? En el centro de San José el tránsito avanza muy lento. Pero si en cambio el carro siguiera otra ruta, si se va, digamos, por la zona periférica de la capital, ¿verdad? Puede ser que recorra una mayor distancia, pero a lo mejor se va por caminos donde el tránsito avanza más rápido, ¿verdad? Y por lo tanto, eso puede ocasionar que el tiempo de manejo, el tiempo de conducción sea menor al que le tomaría si viajara en línea recta por el centro de San José, ¿verdad? En otras palabras, el camino que toma menos tiempo no es siempre el camino más corto, ¿verdad? De hecho, puede ser un camino más largo, pero toma menos tiempo porque es un camino donde se favorece que el vehículo viaje por lugares donde el tránsito avanza más rápido. Entonces, de la misma forma, ¿verdad? Por alguna razón misteriosa, ¿verdad? Eso es una pregunta filosófica muy importante, ¿verdad? Por alguna razón, la luz siempre escoge el camino donde le toma menos tiempo llegar de un punto al otro, ¿verdad? Y ese camino no siempre es una línea recta. Y el hecho de que no sea una línea recta, eso es lo que da lugar entonces al fenómeno de la refracción, que el rayo de luz se desvía. Ahora, calcular ese desvío, ¿verdad? Es un problema relativamente sencillo, eso se puede hacer con derivadas. Digamos, si ustedes ya en un cálculo uno, pues pueden hacerlo fácilmente, pero la conclusión es bastante sencilla. Si yo tengo dos superficies, tengo dos sustancias, digamos, como en este caso, eh, digamos que yo tengo una sustancia donde la velocidad de la luz es v1 y otra donde la velocidad de la luz es v2. Y digamos también que en la sustancia uno el índice de refracción es n1 y en la sustancia 2 el índice de refracción es n2, ¿verdad? Y aquí damos por un hecho que n1 es diferente de n2. Uno es más grande que el otro. Entonces, el rayo de luz va a incidir sobre la superficie con un ángulo de incidencia zeta 1. Y cuando atraviese la interfaz, la interfaz es la superficie que separa las dos sustancias, ¿verdad? Va a seguir con un ángulo de refracción zeta 2. La ley de refracción es diferente a la ley de reflexión. La ley de refracción no dice que zeta 1 es igual a zeta 2. Lo que dice es que n por el seno de zeta 1 es igual a n2 por el seno de zeta 2. A esta ecuación se le conoce con el nombre de la ley de Snell. ¿Ok? Y la ley de Snell se puede deducir a partir del principio de mínima acción. O sea que el rayo de luz va a viajar siempre del medio, donde tiene un índice n1, donde tiene un índice n2, ¿verdad? Y lo va a hacer siguiendo el camino que tome menos tiempo el rayo de luz atravesar el punto A al punto B. Esa fórmula no es para nada evidente, digamos, y hay que entender bien cómo se utiliza. Vamos a hacer un ejemplo, de hecho.
Vamos a utilizar una simulación para hacer eso. Vamos a irnos a... Ay, perdón. Vamos a irnos a una simulación. Momento. Aquí. Yo tengo aquí una interfaz. Arriba tengo aire, abajo tengo agua. Enciendo un rayo de luz y ven lo que pasa. Cuando el rayo de luz golpea la interfaz, el rayo de luz se divide en dos, ¿verdad? Hay dos rayos. Este rayo de aquí es un poquito más débil que el rayo que se va para abajo. El rayo que se va para arriba es el rayo de reflexión. Cuando la luz golpea la superficie de un lago, la superficie del mar, una parte de la luz se refleja y otra parte de la luz se va hacia abajo en el agua, ¿verdad? De hecho, yo puedo medir las intensidades. Si yo asumo que la luz incidente tenía un 100% de intensidad, ¿verdad? Entonces, el rayo reflejado va a tener una intensidad de solo el 5,29%, mientras que el rayo refractado va a tener una intensidad de 94,71%. En realidad, calcular esos porcentajes es un poco complicado, así que eso todavía no lo voy a explicar cómo se hace, nada más lo voy a mencionar, ¿verdad? Ahora, una cosa que vamos a ver acá es que el aire tiene un índice de refracción que es prácticamente igual a uno. Realmente debería ser un poquitito mayor que uno, pero es para, para fines prácticos, dejémoslo en uno. Y el agua tiene un índice de refracción de 1,33, ¿verdad? Ahora, yo puedo agarrar un transportador como este para medir ángulos, ¿verdad? Y vean que si yo muevo el foco, ¿verdad? Digamos que yo lo voy a poner en esta posición, de manera tal que yo puedo determinar el valor del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia sería el ángulo zeta 1. Zeta 1 es igual a 60 grados, ¿verdad? Porque lo estoy viendo con el transportador. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cuánto debe medir el ángulo zeta 2, el ángulo de refracción, cuando la luz viaja del aire al agua? Bueno, obviamente ahí lo puedo ver, ¿verdad? El ángulo de refracción debería ser un poquito menor a 40 grados, pero vamos a demostrar que realmente vale 40 grados. Entonces, aplicando la ley de Snell, me queda lo siguiente. Digo, N1 por el seno de zeta 1 es igual a N2 por el seno de zeta 2, ¿verdad? Zeta 1 vale 60 grados. N1 sería el índice de refracción de la sustancia 1, o sea, sería el índice de refracción del aire, que es 1, ¿verdad? Y N2 sería el índice de refracción de la sustancia 2, es decir, el índice de refracción del agua, que en este caso decimos que vale 1,33. Y lo que queremos hacer es encontrar el valor de zeta 2, o sea, queremos despejar zeta 2. Entonces yo digo, primero, mando el N2 a dividir, de manera tal que me queda que el seno de zeta 2 es igual a N1 entre N2 por el seno de zeta 1, ¿verdad? O sea, que el seno de zeta 2 sería igual a 1 entre 1,33 por el seno de 60. ¿Cuánto da eso entonces? ¿Cuánto es 1 entre 2 por el seno de 1,30 por el seno de 60? ¿Cuánto es? Me queda que es, perdón, es aproximadamente 0,650, ¿verdad?
Y por lo tanto, para calcular el ángulo cita 2, tengo que aplicar el seno inverso. Es decir, me queda que cita 2 es igual al seno inverso de 0,650. Y eso debería ser igual a 40,5 grados. ¿Verdad? Tiene sentido entonces, porque lo que yo estoy viendo con el transportador es que el ángulo vale 40 grados aproximadamente. ¿Ok? Entonces veo que se cumple la ley de Snell, ¿verdad? Por otro lado, también veo que se cumple la ley de reflexión, porque me queda que el ángulo de reflexión, que es este ángulo de acá, también vale cita 1, vale 60 grados. Entonces el ángulo de reflexión es diferente del ángulo de refracción. ¿Queda claro esto? Sí, Muy bien, muy bien. Ahora vean lo que vamos a ver. Voy a borrar los cálculos, ¿verdad? Vean que conforme yo voy cambiando la posición de la fuente de luz, ¿verdad? Y voy modificando el ángulo de incidencia, también se va modificando el ángulo de refracción y el ángulo de reflexión. ¿Ok? Ahora, en este caso, la luz viaja del aire al agua, ¿verdad? Y yo sé que N1 es menor que N2. Cuando N1 es menor que N2, yo puedo describir cualitativamente lo que está pasando, ¿verdad? Usted puede decir entonces lo siguiente, el ángulo de incidencia es menor o es mayor que el ángulo de refracción. ¿Qué sucede en este caso? Tal vez no es tan obvio si lo hago con agua. Digamos que yo aumento el índice de refracción. Voy a poner el del vidrio, 1,50. Ahí es más fácil de ver, ¿verdad? Un poquito más fácil, porque es un poquito más exagerado. ¿Cuál ángulo es más grande? ¿Es más grande el ángulo de incidencia o el ángulo de refracción? ¿Cuál es más grande? incidencia. Muy bien, ¿verdad? El ángulo de incidencia es más grande. Otra forma de decirlo es que el rayo de luz se pega más a la normal, ¿verdad? Cuando viaja del aire al cristal. Es decir, cuando viaja de la sustancia con un índice menor al que tiene el índice mayor. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo invierto los papeles? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo que ahora arriba va a haber vidrio, pero abajo va a haber aire? Sucede lo contrario, ¿verdad? Ahora en este caso, el valor de N1 es el del vidrio y N2 es el del aire, ¿verdad? Y por lo tanto, N1 es más grande que N2. En este caso, sucede que el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción. De hecho, es bastante menor, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esto, cuando la luz viaja de una sustancia que tiene un índice mayor a un índice menor, el rayo de luz más bien va a intentar separarse lo más que pueda de la normal, ¿verdad? Y vean lo que sucede entonces. Si yo bajo, perdón, si yo bajo la fuente de luz, vean que eventualmente va a ocurrir que el rayo va a desaparecer. No es que desaparezca, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando se refracta con un ángulo de 90 grados y entonces desaparece. Y entonces, si yo sigo bajando el rayo de luz por debajo de este punto, vean que la luz no sale del cristal, se queda dentro del cristal. De hecho, todo el rayo reflejado adquiere la intensidad del rayo incidente y no hay rayo refractado, solo el rayo reflejado. Entonces, cuando sucede esto, decimos que ocurre la reflexión interna
total. Ese es el nombre que recibe. Cuando la luz no se refracta, solo se refleja. Es decir, el rayo de luz pierde la capacidad de salir del cristal, queda atrapado dentro del cristal. Muchas veces nos interesa calcular el ángulo a partir del cual sucede eso, o sea, con cuál ángulo va a ocurrir que el rayo de luz va a quedar atrapado dentro del cristal. Calcularlo es bastante sencillo. Lo que hago es tomar el caso exagerado o el caso crítico, ¿verdad? Donde el rayo refractado va a formar un ángulo de 90 grados con la normal, ¿verdad? Entonces yo tendría que bajar un toquecito más esta fuente de luz. Algo ahí, algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, digo lo siguiente. Digo que el valor de N1 aquí sería 1,50, ¿verdad? Digo que el valor de N2 sería entonces de 1, porque es aire, ¿verdad? Y además, como se supone que el rayo de luz se refracta paralelo a la superficie, ¿verdad? Voy a tomar que el ángulo zeta 2 va a ser igual a 90 grados. Cuando sucede eso, entonces voy a tomar que el ángulo zeta 1 va a ser igual al ángulo crítico. Le pongo zeta c. La c es por crítico, ¿verdad? Entonces yo quiero calcular el valor del ángulo crítico para este experimento. Entonces yo digo lo siguiente. Digo que por la ley de Snell, ¿verdad? N1 por el seno del ángulo crítico es igual a N2 por el seno de 90. A ver, ¿cuánto vale el seno de 90? Pregunta fundamental de trigonometría, ¿verdad? ¿A qué equivale el seno de 90? 1. 1, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es lo mismo que decir que N1 por el seno del ángulo crítico es simplemente igual a N2, ¿verdad? Por 1. Entonces, el seno del ángulo crítico es igual a N2 entre N1. Y por lo tanto, el ángulo crítico es igual al seno inverso de N2 sobre N1. Y sería igual al seno inverso de 1 entre 1,5. ¿Cuánto da eso? El seno inverso de 1 entre 1,5 es entonces 41,8 grados. Vemos que ahí más o menos ustedes pueden ver que el ángulo es aproximadamente igual a 41 o a 42 grados. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Entonces, en palabras, que si yo bajo el foquito, si yo bajo la fuente de luz por debajo de los 41 grados, no va a haber un ángulo refractado. Pero si levanto el foco por arriba de los 41 grados, ahí sí, ven que aparece un rayo refractado. Ven, es una propiedad geométrica muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Ok, ven, nada más voy a hacerles una advertencia con esto. Pongamos por aquí que el ángulo crítico vale entonces 41,8 grados. Y digamos que yo voy a borrar estos cálculos de acá. Vamos, porque ya sé el valor del ángulo crítico. Digamos, digamos que yo quiero determinar cuál va a ser el valor del ángulo zeta 2 cuando el valor de zeta 1 vale 50 grados, digamos. Entonces, para calcular eso, utilizo la ley de Snell, ¿verdad? Y digo entonces, N1
por el seno de zeta uno igual a n2 por el seno de zeta 2, ¿verdad? Y despejo zeta 2. Me queda que el seno de zeta 2 va a ser igual a n1 entre n2 por el seno de zeta uno. Entonces va a ser igual a 1,5 entre uno por el seno de 50. Eso da entonces 1,5 por el seno de 50 entre uno, ¿verdad? Me queda que es igual aproximadamente a 1,15, ¿verdad? Entonces el ángulo zeta 2 va a ser igual al seno inverso de 1,15. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da esa operación? ¿Cuánto es el seno inverso de 1,15? ¿Se puede calcular eso o no se puede calcular eso? Voy. Le da, No, no se puede, profe. no se puede, le da syntax error, ¿verdad? Ok, Sí, exacto, porque eh, o sea, no existen los, sí, no existe, ¿verdad? O sea, matemáticamente está mal porque usted no puede calcular el seno inverso de un número mayor que uno. No, no tiene sentido, ¿verdad? Usted no puede calcular el seno inverso de 2, el seno inverso de 3 o el seno inverso de 1,15. Sí puede calcular el seno inverso de 0,99, pero no el seno inverso de 1,15, ¿verdad? Matemáticamente no se puede. Ahora, físicamente, ¿por qué no se puede? No se puede porque lo que estamos intentando hacer, ¿verdad? Es bajar la fuente de luz a un ángulo de 50 y encontrar con qué ángulo se refracta. Pero lo que ocurre es que no se refracta, ¿verdad? No se refracta porque estamos calculándolo para un ángulo mayor que el ángulo crítico. Entonces no tiene sentido que eso ocurra. Cuando uno está utilizando la ecuación de Snell, la ley de Snell, como tiene dos senos, ¿verdad? Siempre hay que calcular el seno inverso. Entonces, si uno no es cuidadoso, ¿verdad? Puede ser que de repente esté calculando algo y la calculadora le tire syntax error, ¿verdad? Entonces, en este caso, el syntax error aparece porque estamos intentando calcular un número mayor, el seno inverso de un número mayor que uno o menor que menos uno. ¿De acuerdo? Si eso pasa, tenemos que analizar por qué está ocurriendo, ¿verdad? Y generalmente puede deberse a dos situaciones distintas. Puede ser que efectivamente estemos calculándolo para un problema en el que no se puede hacer, como en este caso, ¿verdad? Puede ser que yo lo esté calculando por un ángulo mayor que el ángulo crítico. O puede ser que el problema sí esté bien, pero estamos cometiendo en alguna parte un error de signos, ¿verdad? Hay que revisar entonces si es un error de parte nuestra o si es simplemente que físicamente no se puede hacer, ¿verdad? Es eso lo que quiero que ustedes vean. Digamos que hay que analizar bien por qué puede ser que en un cálculo me quede el seno inverso de 1,15 o el seno inverso de un número mayor que uno. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? sí. Muy bien, muy bien. Vamos de vuelta al libro un momento entonces. Bueno, entonces ahí ya explicamos la ley de Snell, ¿verdad? La ley de Snell se puede enunciar así, como en la ecuación 34,2.
La ecuación 34.2 tiene la ventaja, digamos, de que se enuncia a partir de las velocidades de la luz. Lo que sucede es que generalmente nosotros no tenemos a mano el dato de la velocidad de la luz. Lo que tenemos es el dato del índice de refracción. Es más común ver la ecuación como la 34.7, ¿verdad? Que se enuncia en términos de los índices N1 y N2. Bueno, entonces ya vimos entonces cómo se refracta la luz, ¿verdad? Ahorita me devuelvo a esta parte de acá al principio de Huygens. Ya, nada más quiero seguir viendo aquí el fenómeno de la reflexión interna total, ¿verdad? Que fue lo que acabamos de ver. Porque a veces la luz no se refracta, ¿verdad? Y eso sucede cuando encontramos el ángulo crítico. Antes de seguir, entonces, nada más unos comentarios sobre esta sección. Aquí se habla del principio de Huygens. Huygens es el nombre de un científico holandés. Alguna vez escuché a alguien pronunciar el nombre correctamente, pero es un nombre una palabra muy difícil de decir, así que decimos Huygens. El principio de Huygens no es realmente algo, digamos, con lo que se pueda trabajar mucho, es simplemente una postura, digamos, que intenta explicar cómo es que la luz se propaga por el espacio. Lo que dice el principio de Huygens simplemente es que cuando yo tengo una fuente de luz, ¿verdad? Si la fuente de luz es puntual, o sea, si es, por ejemplo, un bombillito muy pequeño o un punto de luz muy pequeño, ¿verdad? Entonces la luz va a empezar a propagarse por el espacio en todas direcciones. Es decir, se va a propagar formando esferas que van creciendo, ¿verdad? Alrededor del punto de inicio, alrededor del punto de origen. Cuando esas esferas han viajado mucho tiempo, ¿verdad? Y se han propagado por una distancia muy grande, entonces esas esferas, si ustedes las ven de cerca, ¿verdad? No van a aparecer esferas, van a aparecer que son planas, ¿verdad? Se van a ver así. Parecido, por ejemplo, lo que pasa con la Tierra, ¿verdad? La Tierra es esférica o casi esférica, pero como es tan grande, ¿verdad? Y nosotros la vemos tan de cerca, pareciera que es plana. O sea, localmente es plana, pero en su totalidad es esférica. Entonces, lo que dice Huygens simplemente es que cuando la luz viaja como una onda plana, ¿verdad? Cada uno de estos puntos de la onda, o sea, cada punto de la onda que yo agarre, cualquier punto de la onda, se comporta como el punto de origen de nuevas ondas esféricas. Es eso. Pero lo que sucede es que cuando esas ondas esféricas se traslapan entre sí, ¿verdad? Van produciendo diferentes esferas. Y cuando se suman entre ellas, el resultado total va a ser entonces una onda que se va a ver como una onda plana. Es simplemente eso. O sea, es simplemente tener la noción de que las ondas, ¿verdad? Aunque viajen en formas que sean no esféricas, realmente cada punto de esa onda plana se comporta como el punto de origen de nuevas ondas esféricas. Es eso, nada más. Ese es el principio de Huygens. No hay mucho más que agregar. Aquí hacen una demostración geométrica, pero es una demostración un poco engorrosa, ¿verdad? Ustedes se la pueden leer, pero no vale la pena enfrascarse mucho en esta parte del curso. ¿De acuerdo? Y el tema de dispersión es simplemente, es simplemente retomar el principio de la ley de Snell, ¿verdad? La dispersión es lo que nosotros usamos para explicar, por ejemplo, por qué aparecen los arcoíris en el cielo. Cuando, cuando ha llovido, ¿verdad? De repente el cielo se llena de gotas de agua, ¿verdad? Y las gotas de agua tienen un índice de refracción distinto al del aire. Entonces, cuando la luz del sol atraviesa las gotas de agua, se refracta, ¿verdad? Por la ley de Snell. Ahora, resulta ser que si ustedes ven la ecuación, esta de aquí, la ecuación 34.5, van a ver entonces
que el índice de refracción no depende de la longitud de onda, pero la ley de Snell se puede reformular en términos de la longitud de onda por medio de la ecuación, es que no la ponen, ¿verdad? La ecuación, pues, vamos a deducir esa ecuación, porque en realidad es muy fácil. Yo sé que la ley de Snell me dice que n1 por el seno de zeta 1 es igual a n2 por el seno de zeta 2, ¿verdad? En otras palabras, esto quiere decir que el seno de zeta 1 entre el seno de zeta 2 es igual a n2 entre n1. Ahora, por otro lado, yo puedo relacionar el índice de refracción con la longitud de onda y me queda entonces que n2 entre n1 es igual a lambda 1 entre lambda 2. Por lo tanto, cuando lo combino con la ley de Snell, me queda que el seno de zeta 1 entre el seno de zeta 2 va a ser igual a lambda 1 entre lambda 2. Y por lo tanto, otra forma equivalente de enunciar la ley de Snell es esta. Dice que lambda 2 por el seno de zeta 1 es igual a lambda 1 por el seno de zeta 2. Ahora, la conclusión más importante de esta ecuación que acabo de deducir es que la refracción también depende del color de la luz, o sea que diferentes colores de luz se refractan con diferentes direcciones. Entonces, cuando ustedes tienen un rayo de luz que golpea, por ejemplo, una gota de agua, ¿verdad? Vemos que la luz se puede refractar en diferentes direcciones. E incluso si el rayo de luz viene, por ejemplo, de la luz del sol, el sol brilla con luz blanca, ¿verdad? Eso quiere decir que la luz del sol realmente está, digamos, originada por una luz que combina todos los colores. O sea, la luz del sol tiene parte roja, verde, azul, blanca, amarilla, luz invisible, ¿verdad? De todos los tipos. Pero cada uno de esos colores, cuando se refracta en un cristal o en una gota de agua, se va a refractar con una dirección ligeramente distinta, ¿verdad? Dependiendo del color. Y por eso es que un cristal como este, un prisma, ¿verdad? Puede descomponer el arco iris. De hecho, veamos, podemos hacer uso de una animación para estudiar esto. Vamos a hacer eso. Si yo tengo una fuente de luz, ¿verdad? Que es solamente de color rojo, ¿verdad? Y yo le pongo un prisma. Vean que la luz, se refracta con una dirección dada, ¿verdad? Pero si yo cambio el color a otro color diferente, vean que la dirección del rayo de luz cambia un poquito, ¿verdad? Es decir, el ángulo de refracción va a cambiar dependiendo del color de la luz. Entonces, cuando yo hago el experimento con luz blanca, la luz blanca es una combinación de todos los colores, ¿verdad? Entonces, con un prisma yo puedo descomponer la parte de la luz que tiene rojo, que tiene amarillo, azul, ¿verdad? Y eso es lo que genera este patrón que parece un arco iris, ¿verdad? Cuando vemos un arco iris, lo que está ocurriendo es que las gotas de agua de manera natural están descomponiendo la luz del sol en sus colores, en sus colores, en sus colores base. Incluso yo puedo cambiar el índice de refracción, digamos, aire, agua, vidrio, ¿verdad? Y cambia las direcciones. Con aire se ve mejor, se supone, ¿verdad? Ahí está. Si pongo un segundo espejo ahí, digamos que la luz se vuelve a recomponer. Pero bueno, sería eso. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Diferentes patrones ahí.
Bueno, entonces ya eso sería pues casi que todo el capítulo. Lo último que queda es la parte de fibras ópticas. Una fibra óptica es simplemente un tubo, digamos, que tiene en su interior material reflectante. Entonces una fibra óptica lo que hace es transportar un rayo de luz como si fuera una manguera, ¿verdad? De una posición a otra. Las fibras ópticas tienen la ventaja de que tienen una pérdida de energía bastante baja. Y la fibra óptica se utiliza hoy en día, ¿verdad? Para transmitir señales, señales, bueno, inalámbricas, no, señales digitales, ¿verdad? Ustedes pueden transmitir el internet, la televisión con fibra óptica. Se supone que el cable, al no tener ninguna pérdida de luz, ¿verdad? Es un material que permite que la información viaje largas distancias sin tener muchas pérdidas. Esa es la ventaja de la fibra óptica. ¿Ok? Y ya eso sería todo. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces dejémoslo hasta aquí. Seguimos en la clase del miércoles, entonces, para hacer el repaso. Perfecto. Bueno, listo, entonces. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego. Bye.